Shalom, shalom. Qué gusto y qué placer estar con ustedes. Me da mucho gusto que me acompañen y este es un estudio específico sobre el libro de los Proverbios. ¿Ok? Más que estudio, son reflexiones que vamos a ir trabajando. Entonces, me gustaría empezar por el principio. Vamos a leer Proverbios, los primeros 6 versículos, y dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Bueno, como podemos ver aquí, estamos introduciendo a todo lo que es el libro de los proverbios. Tal vez este video va a ser un poquito más largo porque estamos haciéndolo a manera de introducción para entender el contexto y para de ahí poder ir profundizando cada uno de estos proverbios, que es bien importante entender que nos sirven en el día a día. Entonces, aquí en estos primeros versículos estamos viendo una introducción al propósito de este libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? Impartir sabiduría, entendimiento y disciplina, además de muchas otras cosas. Realmente este libro nos da mucha luz, mucho conocimiento y mucha sabiduría. Nosotros sabemos, o si no lo sabes, pues bueno, lo estamos compartiendo. De eso se trata, de crecer y de aprender. Pero este libro fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David. Él fue o es reconocido por su sabiduría. Tal vez sería interesante en otra ocasión hablar un poquito más de Salomón y cómo fue que obtuvo su sabiduría y por qué. Pero vamos a centrarnos en el libro de los Proverbios. Entonces, él precisamente fue reconocido o es reconocido como un sabio en muchos aspectos, y él lo que quiso fue escribir para guiar a otros en el camino de la rectitud, la justicia y la equidad. Son principios fundamentales. Hoy en día no necesariamente tenemos que irnos 2000 años atrás. Son tan aplicables hoy en día como lo fueron hace 100 años, como lo fueron hace 1000, como lo fueron hace 2000. Es más, hace más, porque Proverbios se escribió hace más de 2000 años. Entonces, podemos ver cómo estos principios siguen siendo tan vigentes como en aquellos tiempos. Tal vez el lenguaje cambió, las palabras cambiaron, hay palabras que ya cayeron en desuso y en su lugar entraron otras, pero los principios siguen siendo los mismos. Y mi estimado amigo, mi amado hermano, sea la primera vez que ves o escuchas un estudio de proverbios, puedes darte cuenta o podrás darte cuenta que en tu vida todo el tiempo podrás aplicarlos. ¿Por qué? Porque, como te dije, es sabiduría de la vida cotidiana. Esto independientemente de la religión, independientemente de las creencias. Obviamente, la Biblia es un libro inspirado por Dios y creemos que Él es quien inspiró a todos los que escribieron aquí. Estamos hablando en este caso de Salomón, a que escribiera estas palabras. Sin embargo,
sacando el contexto religioso de creencias, aunque tú no lo consideraras de esta manera, si tú sigues estos consejos, estas recomendaciones y estas enseñanzas, dejando de lado la parte religiosa, que no es el sentido, pero aunque aún así lo hicieras, vas a tener buenos resultados porque, como te comentaba, son consejos, recomendaciones para la vida. Entonces, eso es muy importante. Te decía, él escribe para guiar a otros en el camino de la rectitud, la justicia y la equidad. Y aquí, retomando un poquito lo que te decía hace unos momentos, el enfoque está en el crecimiento personal, que tú como persona, como individuo, puedas tener un crecimiento que te lleve a ser mejor cada día. Y mejor no solamente en el sentido de tener más riqueza, de tener más poder, no es ese el fin. Obviamente, muchas cosas son consecuencia de. Si tú aplicas estos principios de sabiduría y creces como persona, vas a crecer como un líder, como un trabajador, como lo que haces, a lo que te dedicas, y vas a llegar a sobresalir. Y eso va a traer consecuencias. Entonces, repito, no es que estemos sacando a Dios de la ecuación de ninguna manera. Simplemente te estoy diciendo que estos escritos del rey Salomón son tan vigentes hoy día como lo fueron en ese entonces, y que si los aplicas en tu vida vas a obtener resultados increíbles. Y muchas frases, muchos dichos populares, muchas filosofías, cuando tú las analizas y las entiendes su contexto, te vas a dar cuenta que todo estaba escrito aquí. Tal vez de otra manera, pero todo estaba escrito aquí. Entonces, por eso es importante entenderlos y, sobre todo, llevarlos a la práctica. Por eso te decía, el enfoque es para un crecimiento personal desde los inexpertos. Te digo, si es la primera vez que te acercas y escuchas esto, desde ahí te va a funcionar hasta los entendidos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que este proceso te va a llevar a la sabiduría, y este proceso es de continuo aprendizaje. Me gustaría dejar muy en claro algo. No hay que confundir inteligencia con sabiduría. No todo el que es inteligente es sabio, y no necesariamente todo el que es sabio es inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia se refiere a tu grado de capacidad mental, lo que se llama el IQ, personas que son superdotadas, que tienen una mentalidad que trabaja muy rápido, que tienen más visión en el sentido de comparados con otras personas, por ejemplo, gente que hace cálculos matemáticos de manera muy rápida, gente que entiende muy rápido cuando lee algo y se lo memoriza. Pero eso es inteligencia y no necesariamente te lleva a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es aprender de los errores tuyos y de otras personas. Aprender de la vida, de tu día a día, y no solamente aprender, sino ponerlo en práctica. Esa es la pequeña gran diferencia. Y tú puedes llegar a tener un grado de sabiduría y no necesariamente dominar conceptos físicos, matemáticos, filosóficos, porque a lo mejor no es tu campo, no es tu área, no es algo que se te da. Pero si aprendes de lo que vives y de lo que viven otros también,
eso te va a ir formando algo que es sabiduría y que es mucho más importante en todos los aspectos. La inteligencia te puede dar buenas calificaciones, te puede dar un buen trabajo, pero la sabiduría te va a ayudar a que buenas calificaciones se conviertan en un buen trabajo, pero ese buen trabajo se convierta en una buena familia estable, una buena calidad en cuanto a las personas con las que te rodean y que tengas esa paz, esa tranquilidad y que puedas ayudar a otros. El hecho de ser sabio te va a enriquecer como persona y te va a ayudar a crecer y ayudar por consecuencia a que los demás crezcan. Entonces es importante que pensemos que necesitamos un poquito de sabiduría cada día para llegar y seguir creciendo. Entonces por eso te decía, este video va a ser el más largo de todos, tal vez porque es, creo que bien importante dar esta introducción para entender eso. Y algo bien importante pues es saber la diferencia entre inteligencia y sabiduría, que no son lo mismo. Ok, ahora ya viendo esto, vamos a ver que en la vida cotidiana, como te decía, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones, vamos por ejemplo a tomar decisiones en algunas situaciones que te van a requerir juicio y discernimiento. Es decir, vas a encontrarte en una encrucijada que te va a poner a decidir por dónde ir. Por la izquierda, por la derecha, por el centro. No se puede haber más de un camino. Pero ¿qué es lo que te va a ayudar a tomar una decisión? No sé si la mejor, porque ya hablaremos más adelante de esto, porque no siempre una decisión es la mejor que otra, a veces todas son buenas, porque lo importante es el enfoque, como lo vayas dando. Precisamente esa es la sabiduría, que te va a ayudar a decidir hacia dónde ir, porque tienes que llegar a algún punto, porque sabes que si haces otra cosa vas a ir a menos. Y a menos me refiero en pues muchos sentidos, pero sobre todo contigo mismo, contigo misma, que es estar en paz contigo. Y desde luego con los demás. Entonces, esa es la cuestión. La sabiduría la vas a requerir día con día. Si tú actúas por impulso, el impulso generalmente no te lleva a buen resultado. Es como cuando hay alguna situación que alguien te hace algo, por ejemplo, vas manejando, vas en el tráfico, alguien te cierra el carro, se da una vuelta prohibida y te hace frenar, algo por el estilo. No pasa a mayores, pero ¿qué pasa contigo? Te sientes agredido y lo que haces es tocarle el claxon, bajar la ventana, decirle, insultarlo. Estás actuando por impulso, no estás actuando con sabiduría. A lo mejor puedes pensar que estás actuando con inteligencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensas que tú estás mejor preparado, eres fuerte, sabes pelear, y eso te hace sentir que tienes la certeza de que si hay un enfrentamiento vas a ganar. Pero la sabiduría te hace decir, eso creo yo, pero no sé la otra persona. La otra persona puede ser que sepa más, tenga más habilidades o incluso que traiga algún artefacto con el cual pueda hacerte daño. Y esa es una decisión emocional, una decisión por impulso. Entonces, la sabiduría lo que va a hacer es tranquilizarte, calmarte, analizar las cosas y tomar la mejor decisión con base en ¿qué? En lo que has vivido anteriormente, en lo que otros han vivido y tú has visto.
que ha funcionado o que no ha funcionado. Entonces, eso te ayuda muchísimo al día a día. Entonces, aquí los proverbios nos van a ofrecer principios para vivir de manera justa y prudente. Y aquí, como te decía, los vas a poder aplicar en las relaciones, en el trabajo, en tu persona, en tu crecimiento. Entonces no está limitado a un ámbito en la vida. Estos proverbios vas a ver conforme vayamos entrando en otros o vayamos avanzando, vas a darte cuenta que abarcan todo lo que puedes imaginarte, desde las amistades, la familia, los hijos, los padres, los amigos, bueno, ya había hecho las amistades, el trabajo, el dinero, las finanzas. Te vas a dar cuenta, como te decía, son aplicables el día de hoy como lo fueron en el pasado. Entonces, esto los vamos a poner en práctica y vas a tener un resultado muy bueno. No lo digo yo, lo dicen muchas personas que lo han hecho. Entonces, vamos a seguir. Aquí vivimos en un mundo muy acelerado, donde estamos bombardeados de información, donde cada día sale algo nuevo, donde cada día sale algo mejor. Tenemos a nuestra disposición mil y un cosas, mil y una información, pero la sabiduría es escasa. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Seguramente tú estás viendo este video a través de algún dispositivo móvil como un celular, una tableta o probablemente en la computadora o, por qué no, a lo mejor en un Smart TV. Si bien esos son adelantos impresionantes de la tecnología moderna y es producto de la inteligencia humana, porque hubo gente, ingenieros, que diseñaron esto para que funcionara y mucha gente involucrada. Dentro de un teléfono celular hay mucha gente involucrada, mucha gente muy inteligente que usó sus conocimientos, usó su mente para llegar al resultado de tener tan simple el celular en tus manos y que puedas estar haciendo lo que estás haciendo en este momento. Y me refiero al celular o la tableta, la computadora, PC, laptop, lo que sea, o Smart TV, pero hubo un trabajo de inteligencia para llegar a ese punto. Pero ¿por qué digo que esta es tan escasa la sabiduría? Porque pese a que tienes un dispositivo inteligente en tus manos, no toda la información que te llega te alimenta. ¿Te divierte? Sí. ¿Te puede llegar a dar noticias? Sí. ¿Te puede llegar a entretener? Sí. Te puede informar, que bueno, son las noticias. Pero la sabiduría tiene más que ver con un análisis de algunas cosas. Por ejemplo, noticias. Sucedió algo. ¿Por qué sucedió? ¿Qué pudo haberse hecho para evitar eso? Y luego llevarlo a la vida personal. Si eso pasó, ¿por qué pasó? ¿Qué hubieses hecho tú para que no pasara? ¿Y qué harías si tú estuvieras en esa situación? Entonces, cuando analizas eso, te queda el conocimiento, lo guardas, lo atesoras y lo usas cuando lo necesites. Eso es sabiduría. Pero si te das cuenta, esto que te acabo de comentar no lo encuentras en las redes, no lo encuentras en los noticieros, no lo encuentras en los canales de espectáculos, no lo encuentras en la música misma. La música misma son las letras de hoy, son letras muy simples, ¿no? Entonces, no digo que las de antes sean wow, súper filosofales, no, pero vamos, se genera tanta información que de repente ya no se hace tan especial, tan bien trabajada. Ahora, cualquier persona
puede grabar una canción, puede grabar un disco, puede lanzarlo a la red y darlo a conocer. Años atrás no era así. Años atrás el que tenía buena música, el que tenía buenas letras, era al que la disquera lo producía porque veía en él algo que podía tener de provecho para que a su vez la disquera tuviera ganancias. Actualmente ya no funciona así, por eso es que llega mucha información, era lo que te decía hace unos instantes. Tenemos tanta información, tenemos tanta cosa que podemos acceder, pero la sabiduría es escasa. Entonces, estos versos que acabamos de leer del 1 al 6 nos están diciendo precisamente eso, nos están recordando que es importante llegar a este punto de la sabiduría. Entonces, yo quisiera hacerte algunas preguntas. Hazlas a título personal. ¿Estoy buscando activamente la sabiduría en mi vida o me conformo con lo que ya sé? Sé honesto, si sientes que sí lo estás buscando, también cómo lo estás buscando. Porque a veces una cosa es la intención, pero otra muy diferente es la acción. Son dos cosas distintas que parecieran muy parecidas, pero hay una diferencia muy grande entre ellas dos. Entonces, responde esa pregunta. ¿Estoy buscando activamente la sabiduría en mi vida o me conformo con lo que ya sé? Si no has tomado acción con buscar a la sabiduría, entonces, pero que sea real, que sea acción, entonces estás en el otro lado. Lamentablemente, la intención no basta. Otra pregunta que también me gustaría que te hicieras. ¿Cómo puedo aplicar la rectitud y la equidad en mis decisiones diarias? ¿Cómo puedes tomar las mejores decisiones que sean correctas, coherentes en todo lo que hagas al día? Diario tomas decisiones, diario. Y no tomas una o dos, tomas muchas. Tal vez, y eso sí, de gran importancia, a lo mejor tomas una al día, probablemente dos, a menos que seas algún líder y que tengas que resolver situaciones de muchas personas o de muchas secciones de alguna compañía, de alguna empresa. Bueno, a lo mejor ahí tienes que tomar más decisiones, pero para ti, personales. Recuerda que la sabiduría es personal. Entonces, ¿cuántas decisiones para ti estás tomando y realmente lo estás haciendo de manera recta y justa? Pregúntate eso. También me gustaría que te preguntaras, ¿de quién estoy recibiendo consejo? ¿Quién te está dando consejos? ¿Quién te está educando? ¿Es Facebook? ¿Es Instagram? ¿Es la tele abierta? ¿Es Netflix? Si me estás diciendo que sí, cuidado porque probablemente estemos teniendo consejos no tan efectivos. Entonces, eso es importante. Y esto así lo vamos a ir trabajando. Hay algunas frases populares que hablan de esto. Hay una que dice: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Esto quiere decir que las amistades sí o sí te influyen. Entonces, si tú andas con personas que te van a ayudar a crecer, porque son más sabias que tú, tienen más conocimiento que tú, obviamente tú vas a empezar a ser como ellos. Hay otra frase que dice: si te juntas con 5
personas X, por ejemplo, si te juntas con 5 vagos, tú vas a ser el sexto. Si te juntas con 5 estudiosos, tú vas a ser el sexto. Como puedes darte cuenta, estas dos frases populares se apegan a lo que se escribió hace muchos años atrás. Te estoy demostrando que lo que mucha gente considera algo anticuado, algo viejo, algo obsoleto, sigue estando tan vigente hoy en día como lo fue en ese entonces y lo va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque los seres humanos seguimos teniendo las mismas situaciones desde hace muchos miles de años. Y aquí de quién estás recibiendo consejo. Yo te decía algunos ejemplos. Hazte una pregunta adicional. ¿Es sabio y edificante? Y eso, mi querido amigo, te va a dar una respuesta muy clara. Entonces yo espero que con esta breve introducción que fue del capítulo 1, versículos 1 al 6, pues podamos entender un poquito la dinámica del libro de Proverbios. No se trata de otra cosa, sino de lo mejor para nosotros, como Dios siempre lo quiso al dejarnos instrucciones escritas. Es un instructivo que generalmente no leemos. Tenemos tanta información hoy en día que cuando compras un aparato, lo último que lees es el instructivo, es el manual. Lo primero que haces es sacar el aparato, lo conectas a la luz, lo prendes y empiezas a experimentar. Eso estamos haciendo nosotros, experimentando, sin estar adquiriendo sabiduría. Entonces, como conclusión, esto que acabamos de leer nos prepara para lo que viene, los versículos y capítulos siguientes, para poder recibir sabiduría y tener la disposición de aprender. También nos invita a ser proactivos en la búsqueda del conocimiento, en la corrección, y tenemos también la certeza de que esto que estamos viendo, que estamos estudiando, son los cimientos para una vida justa y plena. Entonces, mi amado amigo, la verdad que este primer video me gusta mucho, si llegaste hasta este punto, que lo hayas podido ver, lo hayas podido escuchar, porque de verdad te va a ayudar mucho. Y vuelvo y repito, lo vamos a ver desde un contexto no religioso, sabiendo que es palabra de Dios, que viene de Dios, que Él es quien escribió, inspiró esto, pero vamos a llevarlo a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque vivimos el hoy y el ahora. Y lamentablemente lo estamos viviendo muy aprisa, muy carrereados, y lo estamos llevando pues sin saber exactamente cómo. Estamos yendo hacia un destino que no sabemos a ciencia cierta cuál es y ni siquiera tenemos un mapa. Entonces, empecemos a guiarnos por el mapa. Mis amados amigos, queridos amigos, hermanos, les agradezco mucho el que me hayan acompañado en este primer video, y seguimos adelante seguimos más adelante con los demás videos de la serie de Proverbios. Shalom, shalom y bendiciones.